Hoy quiero compartirles un tema titulado Mi iglesia, mi familia, mi escuela. Los invito a que busquemos Hebreos 10 y en 3 versículos del 23 al 25, hoy veamos el tesoro que el Señor nos da a través de esta vida congregándonos, siendo iglesia. Muchas veces por tradición o por falta de profundizar en el conocimiento de la vida de iglesia, nuestra asistencia a la iglesia se vuelve más bien como quien va al cine y se concentra en la pantalla, hacia el podium, hacia el predicador, y dejamos de mirar hacia los lados, dejamos de mirar hacia atrás los que están alrededor nuestro y no convivimos. Y más bien es un sitio donde sentados escuchamos palabra de Dios, pero no la vivimos a través de la familia. O sí, vamos a ver. Hebreos 10 del 23 al 25 nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como aquí vemos, habla de una vida en comunidad que hasta el versículo 24 dice, bueno, es en el ambiente familiar, en la comunidad, pero cuando vemos el 25 nos habla de la congregación, no dejando de congregarnos. ¿Por qué a veces dejamos de congregarnos? Porque podemos sentirnos incómodos porque la palabra del otro hacia mí yo lo veo como una crítica, y puede ser que sí, puede ser que le veamos que no tiene buena intención y puede ser que sí, que no tenga buena intención. Pero dentro de esto, ver hasta incluso en esa crítica negativa qué de verdad hay para mí, cómo eso me estimula el amor al comprenderlo, al soportarlo, al ver dentro de esa crítica que puede ser incluso amarga, injusta, qué reflejo de verdad hay ahí. Y si no, bueno, para dentro de todo tener misericordia y pedir por esa persona que el Señor le vaya sanando de esos ojos prejuiciosos y de ese corazón que solo ve lo negativo y no tiene la capacidad de ver lo positivo, y de esos corazones que ven tanto lo negativo que cuando no existe se lo inventan. Muchas veces tenemos la costumbre que si el ambiente no me gusta, me salgo de allí. Para mí el congregarme ha sido una experiencia muy interesante porque en mi vida me formé de tal manera que cuando algo no me gustaba simplemente yo me salía de allí. Y ha sido una lucha que he tenido porque a veces tengo la tendencia de ambientes que no me gustan, no me apetecen, en vez de transformarlos me salgo de allí. Y cuando Dios me llama, entonces me impone como su principio, pero me impone una muy buena imposición. No, no dejes de congregarte, no dejes que el ambiente te influya. Más bien, te he puesto en lugares donde hay faltantes, donde hay imperfecciones, para que ores por eso, para que aprendas tú a soportar, a no ser tan prejuicioso. Para mí, la vida en iglesia ha sido una confrontación muy bonita, porque hasta antes de eso, antes de recibir a Cristo, normalmente yo vivía muy solo. De hecho, mi casa, mi apartamento donde estaba, no era solamente un apartamento, era como un refugio. Normalmente yo vivía en lugares muy oscuros porque hasta al sol yo le impedía la entrada. Miren hasta qué grado uno puede llegar. Hasta el sol le impedía la entrada y ponía cortinas muy espesas porque no quería ni siquiera percibir el mundo exterior. Ahora, entendiendo que el Señor no quiere que dejemos de congregarnos, vámonos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a ver cómo desarrollar ese ambiente donde mi iglesia es mi familia, mi escuela. 1 Tesalonicenses capítulo 5 desde el versículo 12. Vamos a ver diferentes aspectos de esta vida que el Señor nos llama a ejercer y a disfrutar, a aprender a disfrutar lo que Él nos da. Claro que lo que Él nos da muchas veces nos desconcierta, así como a Israel le dio para bendición, previa a la llegada a la tierra prometida, un desierto, un ambiente agreste, un ambiente difícil, un ambiente obviamente no convencional. Así el Señor nos bendice, y no comparando que la iglesia tiene que ser un lugar agreste, pero sí un lugar diferente donde nos va a romper esquemas. El desierto fue el sitio donde se rompieron los esquemas de Israel. La iglesia es el lugar propicio y con un ambiente mucho más agradable que un desierto, o por lo menos así debe ser, para romper nuestros esquemas.
Vamos a ver qué hace el Señor en la vida de iglesia. Primera Tesalonicenses 5. Primero nos pone autoridades y vamos a ver qué hacer con estas autoridades. Dice en los versículos 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dentro de esto, bueno, el Señor ha puesto autoridades. Dentro de eso, oren mucho por nosotros. Oren por nosotros. Nosotros estamos sujetos a pasiones, como Elías, el profeta, que también estuvo sujeto a pasiones, a temores, a dudas, agobios ante los enemigos que se presentan, las situaciones adversas. Así que humildemente nosotros agradecemos mucho esas oraciones y yo sé que le están haciendo. Me ha tocado ser testigo de esas oraciones de intercesión y de verdad muchas gracias. Pero ahora, para no detenernos en esa parte, vamos a ver más adelante, dentro de 1 Tesalonicenses 5, qué nosotros debemos desarrollar, qué debemos experimentar en la iglesia para que ésta sea familia, sea escuela. En el versículo 14 nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En la iglesia nos vamos a confrontar con el hecho de que no todos son como soy, ni soy como todos quieren que sea. Entonces tenemos que formarnos, alentarnos, exhortarnos, amonestarnos. A los ociosos en la vida espiritual o a los negligentes, demostrarle, mira, tú tienes estos atributos, porque los ociosos son personas que no hacen no porque no tienen, sino porque no se impulsan a hacer las cosas. Los ociosos son personas que lamentablemente tienen tantos talentos, pero esperanzadoramente les podemos enseñar a ponerlos en práctica. Normalmente el ocioso, ¿con qué juega? Con sus propios talentos, para la diversión, para la dispersión, para el descansar en lo que hace y no desarrollar eso que hace, o simplemente para engavetar sus talentos. Entonces ahí nosotros somos escuela, enseñándole el emprendimiento, el ir más allá, el que también el ocio no sea acompañado solamente de descanso, o tiempo libre no sea solamente de descanso, es tiempo de buscar al Señor. Para alentar a los de poco ánimo, siempre vamos a tener desánimo en una u otra persona, porque las circunstancias nos superan, a veces no las comprendemos. Entonces ahí nosotros tenemos que alentar, sostener, y que nos sostengan también. Si algo yo he vivido en la iglesia ha sido el sostén de muchas personas. Recuerdo que en mi primera reunión, en mi primer tiempo de alabanza que yo estuve en la iglesia, todo el mundo estaba cantando muy feliz y yo estaba sentado ahí. Una señora con mucho cariño, después de la alabanza, se preocupó y me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? Porque obviamente, todo el mundo estaba saltando, moviéndose, cantando, y yo estaba como un graffiti ahí, solamente diseñado sobre una superficie. No me movía y no era un graffiti alegre, era un rostro muy triste el que yo estaba viviendo. Y esa persona con esas palabras me sostuvo en la debilidad, tuvo mucha paciencia, porque con paciencia no me recriminó. ¿Cómo es posible que en el tiempo de alabanza y usted con esa cara? Bueno, entendió que era alguien nuevo, que alguien que estaba sufriendo, y me alentó. Vemos que hay una serie de versículos que podemos aplicarlos a el mundo externo, pero también nuestra vida de iglesia nos llama a que vivamos lo que dice a partir del versículo 15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esto lo puede hacer afuera, pero donde yo desarrollo esa vida de gozo perenne, de oración sin cesar, de palabras de gratitud, de avivamiento espiritual, de aprecio, consideración, profundización en las profecías, ¿dónde desarrollo eso? Donde examino todo lo que se me enseña, reteniendo lo bueno y desechando lo malo en la vida de iglesia. Entonces la vida de iglesia es donde no solo se escucha, sino se practica.
Y ahí puede ser que estemos impregnados de esa tradición religiosa donde nosotros íbamos a escuchar, nos levantamos, sea la paz. Y el único convivio que hay en la vida tradicional muchas veces es solo cuando se da la mano. Entonces, el tiempo de convivio a veces se limita a eso, una sonrisa, a un dar la mano, y no a desarrollar este ejercicio, ejercitar mediante las dificultades el estar siempre gozosos. Estar gozosos no solo porque estamos bien, porque yo veo tu malestar, veo tu preocupación y te sostengo. Y muchas veces el gozo a mí no se me ha ido porque alguien de la iglesia me da promesa, me sostiene, o a veces solamente está allí mostrándome su apoyo, su cercanía, su preocupación, donde me lleva a orar sin cesar, donde me lleva a experimentar esta vida que sobrepasa los esquemas naturales. Y recordar algo también que en la iglesia se practica el ejercicio de lo sobrenatural afectando lo natural. ¿Cuál es el problema del mundo? Que ve lo natural como resultado de lo natural. Entonces, mi pobreza por los problemas económicos, la violencia porque la gente es violenta, porque tienen problemas psicológicos, porque tienen problemas económicos, porque hay resentimiento político, social, pero no ven lo que se hila a nivel sobrenatural. Y en la iglesia tenemos la libertad de hablar de esto, de ser familia porque tenemos este mismo lenguaje y ser escuela porque ejercitamos la vida de oración, de amonestación, de exhortación. Al final de cuentas también en la iglesia tenemos que generar este ambiente donde nos adiestramos para el mundo exterior. En la iglesia tiene que ser más fácil equivocarse que afuera. Muchas veces, ¿cuál es el terror de las personas que dicen, no, afuera yo me equivoco y me tratan más suave? Porque en la iglesia donde me equivoco me juzgan duro. Y eso va en contra del principio de la misericordia. ¿Por qué en la iglesia es más difícil equivocarse? Porque como que la gente sabe más, pero a veces tiene menos misericordia. Cuando la sabiduría tiene que ir de la mano de la misericordia. Sé tanto sobre el pecado, pero tengo tanta misericordia para comprender que has pecado y que tengo que perdonarte. Entonces es escuela porque aprendo, pero es familia porque nos respaldamos, porque nos apoyamos. Actuamos mucho a la defensiva y decimos, bueno, pero es que si tú no estás para soportar, ¿qué haces aquí? Así hablando del que falla o que se distancia, más bien nosotros tenemos que decir, bueno, ya que te alejaste, ¿por qué nosotros no nos acercamos? ¿Por qué nosotros no corregimos? ¿Por qué no aprendemos? Entonces hay una doble bendición en esta relación que podría ser doble pérdida. Bendición para el que se va y bendición para el que los ve irse. La bendición del padre del hijo pródigo que se alegra porque hizo lo necesario para que regresara, le tuvo su vestido, su anillo listo y su misericordia preparada, y porque el hijo fue bendecido por esa actitud, o la doble complicación del hermano que no amó, que no vio con misericordia al que se fue, y el hermano que lo ve llegar y no ve ese buen rostro. Mi iglesia es mi escuela para practicar la misericordia, para practicar la adoración, la oración, pero también es mi familia. Para que falles con alguien de afuera, es mejor que falles conmigo, porque de mí vas a tener mucho más oportunidad, más misericordia, el perdón va a estar más presto. Que mi iglesia sea el modelo de la misericordia del reino de los cielos. Disfrutemos nuestra iglesia y dentro de eso mirar, confesar, hasta si en un momento dado me siento incómodo porque en mi iglesia no puedo pecar, decirlo, expresarlo. Una de las grandes enseñanzas que yo tuve cuando iniciaba mi vida espiritual fue cuando un pariente muy estimado me dijo, a veces me da miedo hablar contigo porque te has vuelto fundamentalista y demasiado severo. Gracias a eso, oré, clamé y se desarrolló en mí una misericordia que me hizo muy alejado de aquella persona. Ha sido bendición para todos aquellos que pudieran estar sufriendo ese fundamentalismo que en una etapa de inmadurez me inició, porque yo inicié muy fundamentalista y muy severo, porque estaba creciendo en palabra, pero no en misericordia. Y crecer en palabra sin crecer en misericordia no es sabiduría, es solo recopilación de información. Entonces, con este estímulo a que como iglesia sigamos siendo escuela, y si no lo somos, que seamos ya escuela, y que como iglesia sigamos siendo familia o empecemos a ser familia si no lo somos, vamos a orar como familia, cuidando y afinando el sentido de nuestra iglesia, porque estamos para impactar al mundo, pero para impactar al mundo siendo
el lugar donde las personas un día van a encontrar el oasis. Recuerden que el mundo es desierto, nuestra iglesia es oasis, a eso tenemos que llegar. Un lugar donde estamos siempre gozosos, oramos sin cesar, damos gracias a todos, no apagamos el espíritu, no menospreciamos las profecías, examinamos todo, reteniendo lo bueno y absteniéndonos de toda especie de mal. Hoy humildemente le digo, oremos por nuestra iglesia, voy a incluirme en la oración, que oren por mí también, que oren por María, que está también haciendo su labor conmigo aquí al lado, con mi esposa pues. Y entonces, dentro de esto, oren por sus líderes de jóvenes, por líderes de damas, por todos los liderazgos que se están dando, por sus líderes pastorales, para que seamos el lugar que el mundo necesita. El mundo es un desierto agresivo, la iglesia debe ser el oasis necesario y deseado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial, donde tú a nosotros nos recuerdas que nos llamaste, nos hiciste familia, pero a nosotros nos delegaste aprender a hacer eso, familia. Tú nos llamaste para hacer escuela, para aprender tu palabra, pero a nosotros nos toca cuidar de esa escuela, donde el Espíritu Santo es maestro, porque Él nos enseña todas las cosas, donde la Biblia es nuestra bibliografía, donde tenemos modelo en Jesucristo y tenemos protección en ti, Padre de los cielos. Por eso, Señor, sigamos luchando para que nuestra iglesia sea el oasis en medio del desierto agresivo, del desierto que mata, del lugar donde el ladrón roba, mata y destruye, pero que nuestra iglesia sea el lugar donde Cristo da vida abundante. Sigamos orando por nuestra iglesia, que sea el modelo de lo que tú ganaste en la cruz, porque recordemos esto también, Señor, la iglesia fue luchada en una cruz, y ahí quiso ser el dolor, el instrumento, el dolor, la infamia de quienes miraban a Cristo, los enemigos que atentaron contra la iglesia que tenía que nacer después de la muerte santa de Cristo. La iglesia fue ganada con sangre, ahora debe ser sustentada con el Espíritu, y ese Espíritu que libertad se mueve en nosotros. Gracias por este tema, en nombre de Jesús. Amén.